¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Bueno, vamos a comenzar con la sociología de Karl Heinrich Marx, que traducido al español sería Carlos Enrique, que vivió entre 1818 y 1883. Entre 1818 y 1883, y contrariamente a lo que se supone, Marx no fue un economista, como tampoco fue un sociólogo. Él había cursado dos carreras en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Bonn, respectivamente, estudiando primero Derecho y luego Filosofía. Así que economía aprendió autodidácticamente por las siguientes circunstancias. Él había nacido en una ciudad que en su momento se llamaba Treveris, se escribe con B corta, que perteneció a una región que todavía no era Alemania, y esa región se llamaba Renania. Así que si tuviéramos que ser estrictos en cuanto a su origen nacional, tendríamos que decir entonces que Marx era de nacionalidad renana. Y esa ciudad luego cambiaría de nombre, que mantiene hasta la actualidad, y es la actual ciudad de Colonia. En Alemania hay una ciudad que se llama Colonia y que en tiempos de Marx era Treveris. Él comenzó a dar a conocer sus ideas mediante artículos periodísticos, mediante columnas periodísticas que escribía en determinados diarios, y apenas dio a conocer sus ideas, empezó a ser perseguido. De manera tal que no pudo mantener su residencia en su ciudad natal, se vio obligado a exiliarse, y entonces va a ir primero a una ciudad de Bélgica, Bruselas, después va a pasar a París, Francia, y finalmente va a terminar en Londres, Inglaterra, donde transcurrirá los últimos años de su vida. Y allí inclusive morirá y será sepultado, y aún está su sepultura allí, en el cementerio de Highgate en Londres. Y fue entonces, ya estando radicado en Londres y habiendo trabado una fuerte amistad con quien será su compañero de ruta intelectual, Friedrich Engels, será allí donde Marx concurra casi diariamente a la biblioteca del Museo Británico a estudiar, a analizar las teorías económicas, fundamentalmente de Adam Smith y de David Ricardo, y fundamentalmente para criticar a la economía clásica liberal, crítica que luego plasmará en lo que se considera su obra cumbre, Das Kapital, el Capital. Entonces, para que lo sepan, Marx no fue un economista formado académicamente, sino formado autodidácticamente. Y tampoco fue un sociólogo, aunque es una referencia obligada en nuestra disciplina, pero sucede que en su obra y en su pensamiento hay contenida una sociología. Y de ahí entonces, como dije recién, que sea una referencia obligada en nuestra materia, como lo es también en economía, en filosofía, en ciencia política, y en definitiva en todas las disciplinas humanísticas, por tratarse de un autor del cual se suele decir que podés estar a favor o en contra de Marx, pero no podés estar sin Marx. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero no sin Marx, sin considerar las ideas de Marx, y por eso es un autor entonces, vuelvo a repetir, que siempre está presente con su pensamiento, con sus obras, con sus críticas, sobre todo al capitalismo industrial, en todas las materias y las disciplinas que forman el gran cuerpo, no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias humanísticas en general. Bueno, voy a comenzar haciendo un par de comparaciones y un par de recordatorios de temas que ya vimos para no perderlos de vista. Uno de estos recordatorios es que
vamos a analizar el pensamiento de Marx desde el libro de Irving Seelig, Ideología y Teoría Sociológica, que fue el mismo sociólogo estadounidense del cual nos valimos para analizar la sociología de Durkheim. Entonces recordemos que Seelig ubicaba a Durkheim en una corriente de pensamiento positivista constructiva, mientras que a Marx lo ubica dentro de una corriente de pensamiento crítico negativa. Y vamos a recordar también que así como Durkheim decía que los seres humanos tienen y nacen con determinados talentos y capacidades naturales, y esto los lleva a encontrarse con límites naturales dados por esos talentos, capacidades y disposiciones hereditarias, en el caso de Marx, el ser humano es infinitamente perfectible, tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado y por lo tanto, si existe algún tipo de límites, estos no son naturales, sino que son sociales y materiales y están dados por las condiciones sociales y materiales del modo de producción capitalista. Dos recordatorios para no perder de vista algo que ya estuvimos viendo y es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, también quiero comentarles que no voy a seguir estrictamente el orden que hace Seelig cuando presenta la sociología de Marx, y además de que no voy a seguir el orden, también en algunos temas me voy a permitir ampliarlos con consideraciones que Seelig no hace y que a mí me parecen pertinentes y oportunas, volcarlas en el desarrollo de su pensamiento, teniendo en cuenta que quizás para muchos y muchas esta sea la primera vez que ven la sociología de Marx, y como lo van a volver a ver independientemente de la carrera que sigan, salvo que sigan una carrera técnica, que no es el caso, tengan una buena base. Entonces, cuando se vuelvan a encontrar con el pensamiento de Marx, ya sepan de alguna manera de antemano algo importante de su obra. Voy a comenzar entonces desarrollando una temática a la cual podríamos titular como sistema capitalista y alienación. Voy a comenzar con eso. Una temática donde vamos a relacionar sistema capitalista y alienación. Para Marx, el capitalismo había convertido al hombre en un animal laborans. Lo podemos entrecomillar, son dos palabras en latín, animal como animal en el español, pero pronunciado diferente, y laborans con B larga, que lo podemos traducir esta expresión como una bestia de trabajo, un animal de trabajo. Entonces Marx consideraba que el capitalismo había convertido al hombre, al ser humano, en un animal laborans, bestia de trabajo, animal de trabajo, y que es un sistema económico que lo degrada, lo deshumaniza, que lo ha despojado no solo de sus necesidades humanas, sino también de sus necesidades animales, a tal punto, por ejemplo, que algo de lo que goza libremente el animal, como es respirar el aire fresco, también se le ve impedido al trabajador en su tarea dentro del sistema capitalista. A Marx le gustaba mucho también hacer ciertos juegos de palabras. Por eso cuando se refiere a esta situación, hay una frase donde él dice que en el capitalismo lo animal se convierte en humano y lo humano en animal. Y vamos a ver varias frases de ese tipo. Sí, lo animal se convierte en humano, lo humano en animal, porque al ser humano en el capitalismo hasta se lo ha privado de la satisfacción de las más elementales necesidades animales. Y todo esto es consecuencia de la alienación. Y ahí entramos en uno de sus primeros conceptos principales. Todo esto es consecuencia de la alienación que sufre el ser humano bajo el capitalismo. El concepto de alienación no es un concepto original de Marx. Marx, en su juventud, había sido discípulo directo, junto con otros, de
un filósofo alemán muy influyente, que yo ya nombré y lo vuelvo a nombrar ahora, que era Hegel, Hegel, que vivió entre 1770 y 1831. Y como discípulo de Hegel también formaba parte de un grupo a los cuales se los conocería como los jóvenes hegelianos de izquierda. Ese es el Marx joven. Por eso también muchas veces cuando se analiza la obra de Marx se suele separar sus escritos de juventud, que están muy influidos por la filosofía hegeliana, y sus escritos de más adulto u hombre ya mayor, donde vamos a encontrar ahí su propio pensamiento. Entonces, como el concepto de alienación no es original de Marx, sino original de Hegel, voy a pasar ahora a darles una suerte de definición de cómo entendía Hegel la alienación y después vamos a ver entonces cómo Marx reformula ese concepto original de acuerdo a su propio pensamiento. Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental. Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental y objeto de análisis filosófico, donde o por el cual las propias facultades del hombre se independizan de él y pasan a controlar sus acciones. Repito entonces que para Hegel la alienación era un fenómeno mental, al cual se lo debía estudiar desde la filosofía, y ese fenómeno genera que las propias facultades del hombre se independicen de él y pasen a controlar sus acciones. Quiere decir entonces que el concepto de alienación de Hegel estaba bastante cercano a lo que hoy llamaríamos en su conjunto las ciencias de la salud mental. Es un concepto que sería más propio por ahí de una definición psiquiátrica o psicológica. Marx reformula este concepto y entonces va a considerar a la alienación como un fenómeno social. Y ahí tenemos una primera gran diferencia. Para Hegel era un fenómeno mental, para Marx va a ser un fenómeno social. Y según Marx, la alienación, en tanto fenómeno social, es el resultado de relaciones sociales e históricas específicas, repito, relaciones sociales e históricas específicas, surgidas del desarrollo capitalista. Relaciones sociales e históricas específicas surgidas del desarrollo capitalista. Bueno, entonces, como seguramente no entiendan qué significa esto, vamos a detenernos aquí para que yo les explique entonces qué significa esto. Para entender esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Marx analizaba la evolución de la historia humana en sus distintas etapas, cuando analizaba la evolución de la historia humana en sus distintas etapas, no dividía la historia como suelen hacerlo los historiadores de manera tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? No tomaba en cuenta un año determinado, ni tampoco un hecho determinado, como por ejemplo hicimos nosotros cuando ubicamos Revolución Industrial y Francesa, que pusimos el año de 1453, que los turcos tomaron Constantinopla, o que en 1492 se produjo el descubrimiento de América. Marx lo que hacía era una interpretación económica de la historia. Marx hacía eso, una interpretación económica de la historia. Y entonces lo que tomaba en cuenta era los distintos modos de producción que habían existido a lo largo de la historia humana. Damos una interpretación económica de la historia tomando en cuenta cuáles habían sido
los distintos modos de producción que habían existido a lo largo de la historia de la humanidad. Un modo de producción es la forma en que una sociedad organiza social y económicamente la producción. ¿Estamos? Repito entonces, el modo de producción es la forma en que una sociedad organiza social y económicamente la producción. Bien. Para Marx, el primer modo de producción fue el comunismo primitivo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿El comunismo no era algo a lo que se tendía a llegar? Bueno, en verdad, para Marx ya había existido el comunismo. En tiempos antiguos, pretéritos, primitivos de la humanidad, había existido una suerte de comunismo primitivo. Y comunismo, que es una palabra que a muchos asusta, deriva de común. Entonces, en ese primer modo de producción, sucedía que los medios de producción, y no confundir modo con medio, atención con eso, no confundir modo de producción con medio de producción, los medios de producción eran de propiedad común. Entonces, como en esa etapa histórica los medios de producción eran de propiedad común, lo denominó comunismo primitivo. Luego vendrá el modo de producción esclavista, el esclavismo. Y ahí la relación social fundamental será entre amos y esclavos. Agotado ese, el próximo será el modo de producción servil feudal. Y aquí entonces vamos a encontrar como relación social principal y específica la relación feudo-vasallática, es decir, la relación entre los señores feudales, sus siervos, vasallos y campesinos. Agotado ese modo de producción, el próximo sería el modo de producción capitalista. Y es ahí entonces donde vamos a entender que la relación social e histórica específica del capitalismo es la relación entre la burguesía y el proletariado. Y es entonces esta relación social e histórica específica la que genera la alienación. ¿Se entendió entonces qué son relaciones sociales e históricas específicas? Cada modo de producción tuvo la suya propia. Y lo que dice Marx es que el fenómeno social de alienación se genera a partir de la relación social e histórica específica del capitalismo, que es la relación entre la burguesía y el proletariado. Y atención con esto, que no siempre se tiene en cuenta. Para Marx en el capitalismo no solo se aliena el trabajador, sino que también se aliena el empresario dueño de los medios de producción. Y eso es algo que muchas veces no se menciona, o en algunas clases algunos docentes no lo tienen en cuenta para transmitirle a los alumnos. Entonces yo les quiero decir, para que lo sepan de aquí en adelante, que según Marx, y después vamos a ver por qué, la relación burguesía-proletariado dentro del capitalismo genera alienación, tanto en los obreros como en los propios empresarios burgueses, dueños de los medios de producción. Luego, ¿qué vendría? Según el pensamiento marxista o marxiano, esa es otra clasificación que se suele hacer. Se dice marxista los que continuaron sus escritos o sus seguidores. Marxiano, con X obviamente, es lo que escribió el propio Marx. Bueno, luego vendría, según sus ideas, el modo de producción socialista, que sería continuado por el comunismo, al que nunca existió verdaderamente, a pesar de que muchos de ustedes se puedan sentir tentados a dar como ejemplos la experiencia de la Unión Soviética.
vale poner muy en duda y en debate si realmente esa fue la aplicación práctica de las ideas del comunismo que planteaban Marx, Engels, Lenin y sus seguidores. Bueno, y ya entonces, dentro del modo de producción socialista, ahí los medios de producción están socializados, ¿no es cierto? Ya no hay más propiedad privada de los medios de producción pasan a estar socializados, que después vamos a ver eso qué significa, aunque ya lo expliqué en un momento. Agrego algo más para que quede más completa esta cuestión. Vieron que cuando nosotros en el colegio, primario, secundario, lo que sea, estudiábamos historia y nos hablaban de la prehistoria, pues, nos hablaban de que del neolítico, el paleolítico, ¿se acuerdan? La edad de piedra, el pleistoceno, mioceno, todo eso, bueno, eso Marx lo deja de lado. Y entonces va a decir que la prehistoria humana estuvo formada por la etapa que fue desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo inclusive. ¿Estamos? O sea, todo ese gran periodo histórico que va desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo inclusive, Marx lo llamaba la prehistoria humana. Y decía que la verdadera historia de la humanidad o la verdadera historia del hombre comenzaría con el modo de producción socialista. Todo lo que estaba atrás era la prehistoria, no hablaba ni de edad de piedra ni de eso, porque obviamente hacía otra clasificación. Bueno, el concepto de alienación es un concepto que aparece desarrollado más que nada en un texto que lleva como título Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. En ese texto, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx dedica una parte al desarrollo del trabajo alienado o enajenado, según la traducción de qué se trate. Esto también se los aclaro porque muchas veces se utiliza el concepto de enajenación o de extrañamiento como sinónimo de alienación. Y Marx lo utilizó en varios sentidos, el concepto de alienación. Por ejemplo, puede significar desprenderse, también puede significar renunciar a, privarse de, despojarse de, hacerse exterior a sí mismo. Es uno de esos conceptos que desde la perspectiva semiológica se lo denomina polisémico. Para los que tienen como materia semiología, esto lo van a entender un poquito más, pero el resto también lo puede entender. Un concepto polisémico es un concepto que tiene varios significados. Entonces puede significar desprenderse de, renunciar a, privarse de, despojarse de, hacerse exterior a sí mismo. Una cuestión que también vale la pena recordar, aunque ya la vimos, pero está bueno recordarla, es que para Marx había existido un primer momento de alienación antes de que se produzca la alienación de los obreros industriales, cuando se sancionaron los incluyos, cuando se sancionaron los edictos o leyes de cercamiento, ¿se acuerdan? Ese fue un primer momento de alienación en que, en virtud de esas leyes, los campesinos fueron despojados o desalojados o alienados, podemos decir, de sus medios naturales de subsistencia, tales cuales eran, por ejemplo, la tierra, y también podíamos considerar las pocas cabezas de ganado de que disponían. Y fue entonces allí cuando estos campesinos, que no querían quedar convertidos en vagabundos, ni tampoco estaban dispuestos a morirse de hambre, se vieron obligados a migrar a la ciudad, ¿no es cierto? Y allí ofrecer su fuerza de trabajo a los empresarios de las modernas fábricas capitalistas, y entonces
quedaron convertidos en una nueva clase social, que era la nueva clase proletaria. Bueno, conviene recordarlo esto, así no nos olvidamos. Bueno, muy bien. Una vez establecido ya en las fábricas industriales, los obreros, según Marx, el proletariado, va a sufrir la alienación con relación a 4 aspectos principales. ¿Estamos? Entonces, ya una vez trabajando para la clase burguesa empresaria capitalista, dice Marx, los obreros, el proletario fabril, industrial, urbano, va a sufrir la alienación con relación a 4 aspectos principales. Una será la alienación con relación a su trabajo. Fíjense ustedes que si ustedes mismos, algunos o algunas trabajan, o cualquier persona que trabaje, le preguntáramos, o yo le preguntara a los alumnos o alumnas que trabajan, les preguntara para qué trabajan, me dirían, pero este tipo es tonto, la pregunta que me está haciendo. Trabajo para ganar un sueldo y que eso me permita entonces acceder a los bienes que necesito, de todo tipo, ¿no es cierto? Alimento, calzado, vestimenta, transporte, etc. Bueno, y cualquiera respondería a eso. Entonces, es cierto que mediante el trabajo, las personas satisfacen sus necesidades económicas. Pero también, y este es el punto, también debería ser el lugar donde puedan desarrollar sus potencialidades y sus cualidades creativas. ¿No es cierto? Tomando como base lo que decía Marx, de que el ser humano es infinitamente perfectible, tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado, una de las actividades o uno de los lugares donde podría poner de manifiesto esto es en el trabajo. Entonces el trabajo no solo debería ser un medio que nos permita adquirir las cosas que necesitamos para vivir, sino que también el trabajo debería ser el ámbito o el lugar donde las personas puedan desarrollar su imaginación, su creatividad, sus facultades mentales. Pero, lamentablemente, esto no es posible en la empresa capitalista. Porque en la empresa capitalista, los trabajadores no tienen ningún control sobre el proceso de trabajo, sino que se ven obligados a realizar las tareas en la manera en que se les indica, en el tiempo que se les dice que lo tienen que hacer. Es decir, que en la empresa capitalista, a la cual, dicho sea de paso, Marx comparaba con un cuartel, ¿no es cierto? Y a veces hasta con una prisión, en la empresa capitalista todo está reglamentado, supervisado. Los trabajadores prácticamente han quedado convertidos en un apéndice más de las máquinas, ¿no es cierto? Y todo esto entonces los aliena. Y todo esto es la descripción de por qué el trabajador se aliena con relación o con respecto a su trabajo. Bueno, una segunda cuestión es la alienación que sufre con relación a los productos de su trabajo. Y acá entonces van a aparecer dos conceptos sinónimos, que son los conceptos de enajenación y extrañamiento. Enajenación es lo que se me vuelve ajeno, lo que se nos vuelve ajeno, y extrañamiento es lo que nos resulta extraño. Y en este caso, ¿qué es? Los productos del trabajo. Entonces, los bienes que genera el trabajador no le pertenecen, le son ajenos, le son extraños, le pertenecen al capitalista, que ha comprado su tiempo y su esfuerzo a cambio de un salario. Así que esa es una segunda cuestión de la alienación, con relación a los productos de su trabajo.
Una tercera cuestión es la alienación que sufre con relación a otros trabajadores. Porque en la empresa capitalista, el trabajo deja de ser una experiencia de cooperación y solidaridad. No existe entre los trabajadores relaciones solidarias y cooperativas, sino que los trabajadores entran en relaciones de competencia entre sí, y por esta competencia que se origina entre ellos, entonces estamos ante una alienación con relación o con respecto a otros trabajadores. Y un cuarto aspecto es la alienación con relación a sí mismo, separado, a sí mismo y su propia naturaleza humana. Porque en la actividad económica capitalista, el trabajador no desarrolla libremente sus energías físicas y mentales, esto es textual, lo leo, sino que arruina su cuerpo y su espíritu. Arruina su cuerpo y su espíritu. Solo se encuentra a sí mismo en su tiempo libre. Cuando trabaja, deja de ser él, está fuera de sí. Les voy a leer algunas frases más representativas del pensamiento de Marx sobre este punto, que también me interesa que las entiendan. Por ejemplo, Marx dice, el obrero, cuanto más produce, más pobre es. ¿Y por qué cuanto más produce, más pobre es? Porque cuanto más produce, más acrecienta la ganancia del capitalista. Entonces, en términos comparativos, entre el salario de subsistencia que gana el obrero y la ganancia que obtiene el capitalista, más se enriquece el empresario, más se empobrece el obrero. Hay un concepto que yo no voy a desarrollar mucho, simplemente lo voy a nombrar, quizás los que cursen economía o la materia de economía lo van a ver más en profundidad, que es el concepto de plusvalía. No sé si lo han escuchado, que justamente la plusvalía o plusvalor, como aparece en algunas traducciones, es justamente de manera específica la ganancia del capitalista. Porque Marx planteaba lo siguiente, Marx planteaba que de la jornada, se los comento así lo saben aunque no esté en nuestro temario, Marx planteaba que de la jornada total de trabajo, pongámosle de 8 horas, una jornada, lo que sería hoy, una jornada normal legal, 8 horas, capaz que 6 horas alcanzan para la producción de lo que se hace en la fábrica por cada obrero, y las horas restantes son la ganancia. Entonces, el empresario le paga al obrero, en verdad, esas 6 horas, y las otras quedan de ganancia para él. Y esa es la famosa plusvalía, tasa de P sobre B, capital fijo sobre capital variable. Bueno, también dice, el hombre es él cuando no trabaja, es él cuando no trabaja y no es él cuando trabaja. O sea que solamente en su tiempo libre o cuando sale del trabajo recupera sus cualidades humanas. Cuando se dedica al trabajo en la fábrica capitalista, deja de ser él, en tanto deja de ser humano. Y fíjense esto, tan pronto como deja de existir una compulsión física o de otro tipo, huye del trabajo como de la peste. ¿Se acuerdan que en el siglo XIV Europa había sufrido la peste negra, la peste bubónica? Bueno, entonces Marx dice, tan pronto como deja de existir una compulsión física o de otro tipo, huye del trabajo como de la peste. Bueno, esta ya se los dije, en el capitalismo lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Y esta otra, los trabajadores,
cuanto más se implican en su trabajo, más se deshumanizan, más se alienan. Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué es lo que más quiere cualquier empresario, aún hoy en la actualidad? Que sus trabajadores se compenetren con el trabajo que hacen, o como se dice vulgarmente, que se pongan la camiseta de la empresa, ¿no es cierto? Se dice a veces vulgarmente, comúnmente. O sea, que se identifiquen. Y Marx está diciendo, cuanto más se implican en su trabajo, más se deshumanizan, más se alienan. Entonces no debe ser una casualidad, lo llevo al terreno práctico concreto de la vida diaria, no debe ser una casualidad que cuando comienza el nuevo año, mucha gente lo primero que hace es fijarse en el almanaque, cuántos feriados va a haber en el año, cuántos fines de semana largo va a haber, para, digamos, no tener que ir a trabajar, porque evidentemente, como ya lo anticipaba Marx, y todavía sigue sucediendo en algunos casos, la gente no se siente muy grata, ¿no es cierto? Por supuesto que están aquellos que van a decir, sí, me encanta mi trabajo, lo que hago, qué sé yo. Pero un operario de fábrica que está 8 horas, por ejemplo, en una industria metalúrgica, las 8 horas, con una máquina que lo único que hace son tornillos, traten de representarse esa situación que quizás no sea la realidad ni va a ser la realidad de ustedes, pero traten de ponerse en la piel de los otros. Imagínense que muy contento de todos los días su trabajo no va a estar. ¿Mm? Bueno, por eso también les digo lo siguiente, estas cosas fueron dichas para lo que era el desarrollo capitalista del siglo XIX. Y si hoy queremos extrapolar estos conceptos a la actualidad, nos vamos a encontrar con que no son aplicables. Porque, por ejemplo, ya en muchas empresas no se trabaja como la parodia que hizo Charles Chaplin en su famosa película Tiempos Modernos. Pero si ustedes van a una fábrica de producción en serie, que está bien, hoy va a estar automatizada, no todas son así. Pero, como yo les digo, porque lo conozco, pueden ir a una industria metalúrgica que de pronto fabrican, no sé, tornillos, tuercas, arandelas, vamos a este tipo de elementos, y van a ver gente frente a una máquina que todo el día hace eso. Todo el día controla la máquina que hace los tornillos, clavos, lo que sea. Bueno, los clavos en verdad se corta un alambre, es otra cosa. Bueno, ahora vamos a este punto. Vieron que muchas veces se cortan calles y rutas y todo, donde hay trabajadores que piden aumento de salarios. O, por ejemplo, que lleguen a un acuerdo en las famosas paritarias. Bueno, para Marx eso, aumentar el salario a los trabajadores, no resuelve el problema de fondo de la alienación. O sea que la solución del problema de la alienación en el capitalismo no se resuelve pagándole más salario al trabajador. Obviamente que el trabajador y cualquier persona con unos pesos más en el bolsillo va a poder comprar más alimentos, quizás pueda vestirse mejor, etc. Pero la conciencia alienada que se genera no se resuelve con más plata. Entonces, a Marx no le interesaba mucho el tema de la puja salarial, la puja por los salarios, porque para él eso no iba a alterar las condiciones de alienación, e inclusive decía que aumentar el salario a los trabajadores sería lo mismo que darle un mejor pago a un esclavo, ¿no es cierto? Eso no va a conquistar para el obrero la dignidad humana que pierde el capitalismo. Y por otra parte también, esta experiencia alienante que implica el trabajo capitalista no favorece el cambio social, ni tampoco favorece que los obreros asuman una voluntad de cambio o una voluntad transformadora, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Marx pensaba que un día los trabajadores iban a identificar a los verdaderos causantes de su situación. Para decirlo
más concretamente y sencillo y rápido, Marx pensaba que era necesario que los obreros tomaran conciencia de clase. Y ese es el concepto clave, que es algo bastante complicado de determinar. Porque el asunto sería así. Mientras los obreros estén alienados, van a formar una clase en sí. Eso lo podemos poner entre comillas. Estarían formando una clase en sí. Una clase que no tiene conciencia de clase. Entonces necesitan pasar a ser una clase para sí, también entre comillas. Y esto implicaría entonces sí tomar conciencia de clase. Ahora, atención. ¿Qué significa tomar conciencia de clase? ¿Qué significa tomar conciencia de clase? Asumir una conciencia de clase significa tomar conciencia de su lugar en la producción, de que son los obreros los verdaderos productores sociales. Esto también es importante que lo sepan y lo tengan en cuenta más allá de esta materia. El empresario capitalista es el dueño de la fábrica, de las máquinas, de las herramientas, de los insumos y le paga los salarios al trabajador. Pero producir no produce nada. O sea, el que tiene lo que se llama el savoir-faire, el saber hacer, es el obrero. El que tiene el savoir-faire, el que está todos los días ahí, las 8 horas al pie de una máquina, pongámosle por caso, es el obrero. Entonces, tomar conciencia de clase en parte es eso, tomar conciencia de que eres el verdadero productor social, que son los trabajadores los que generan los bienes que la sociedad necesita. Bien, eso es tomar conciencia de su lugar en la producción y que son los obreros los verdaderos productores sociales. Y también tomar conciencia de su potencial como clase revolucionaria. Marx señalaba irónicamente, en tono irónico, algo que nosotros vimos, que las principales revoluciones anteriores, como habían sido la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, eran revoluciones burguesas. Es decir, que en tiempos previos la clase revolucionaria había sido la clase burguesa. Lo que Marx auspiciaba, pretendía, promovía, era que la clase proletaria se convierta en clase revolucionaria. Pero para eso, vuelvo a insistir, tenía que tomar conciencia de clase. Ahora, ¿qué es lo que queda en el debate? ¿Cómo toma conciencia de clase una clase? Porque si nosotros pensamos que ese tomar conciencia de clase tiene que ver con algún nivel de educación o instrucción, no nos olvidemos que estamos hablando de obreros analfabetos o semianalfabetos, que toda su vida estaba puesta al servicio del trabajo y que él o ella y toda su familia, toda su prole, ¿se acuerdan por eso proletario? Toda su prole también está carente de todo nivel de educación o de instrucción. Entonces, ¿quién es el que le da conciencia de clase a una clase? Puede ser un líder sindical, puede ser alguien como Marx, proveniente de las filas de la burguesía intelectual. A veces se hace un chiste en tono irónico que dice sobre los campesinos, cuando al campesino le dijeron que estaba siendo explotado, ahí es cuando se puso mal, porque no sabía que estaba siendo explotado, ¿se entiende? Entonces, como que hay gente que al no tener conocimiento, por la falta de instrucción o de educación o de conciencia, no voy a decir que vive feliz, pero como que el campesino comenzó a ser un infeliz o comenzó a ser infeliz cuando le dijeron que estaba siendo explotado. Antes que le dijeran eso, no tenía ningún problema o quizá vivía más feliz, ¿no es cierto? Bueno, ok. Bueno, y antes les comentaba
que en el capitalismo no solo se aliena al obrero, sino también se aliena al empresario capitalista. Y el empresario capitalista se aliena por dos motivos principales. Y acá, en uno de esos motivos, vamos a encontrar un punto de contacto con un estudio de Weber. Un motivo por el cual se aliena es por su ambición de querer acumular cada vez más capital. Entonces un tipo, una persona, un empresario en este caso, que toda su vida gira alrededor de eso, de la cada vez mayor acumulación de ganancia y capital, es alguien que vive alienado. Y también otra cuestión, y este es el punto de contacto con Weber, por la práctica de la religión protestante ascética. Porque, así como vimos con la sociología de Weber en el estudio que él hizo del protestantismo calvinista, en el siglo XIX la mayoría de los empresarios capitalistas eran de religión protestante. Y el puritanismo ascético, el ascetismo puritano, predica que sus fieles tienen que llevar una vida llena de virtudes. ¿Se acuerdan? Tenían que hacer obras buenas, etcétera. Bueno, llena de virtudes. Y entre esas virtudes está la negación, la carencia, la frugalidad, el ahorro, que es casi como lo mismo. Una vida frugal es una vida ahorrativa. Entonces, lejos de todo interés material, lejos de lo que uno pueda pensar, que el capitalismo, como tiene mucha plata, se da la gran vida, su religión lo mantiene dentro de estas virtudes ascéticas. O sea que se priva de todo, en definitiva. Tanto acumular dinero para privarse de todo. Y como para Marx la religión también es otra forma de alienación, el empresario termina también siendo un ser alienado dentro del capitalismo, aunque por otras cuestiones. Entonces Marx concluye que si en el capitalismo se aliena tanto el obrero como el empresario, la sociedad capitalista es una sociedad toda alienada. Así de sencillo y fácil. Bueno, ¿les quedó claro? ¿Quieren hacerme alguna consulta o pregunta sobre el tema alienación? No. Bueno, bárbaro. Qué buen profesor que soy, que todo lo que explico se entiende bien. Profe, hola, ¿cómo estás? Sí, Vera, tengo una pregunta acerca de la religión protestante, que no llegué a escuchar muy bien, justo se cortó. en el siglo XIX, como vimos con el estudio que hizo Max Weber sobre la religión calvinista, la mayoría de los empresarios capitalistas eran de religión protestante. Y la religión protestante se caracteriza también por inculcar en sus fieles el ascetismo, el puritanismo. El puritanismo ascético o el ascetismo puritano, lo puedo decir de una forma o de otra. Y ese puritanismo ascético o ascetismo puritano implica que las personas que son fieles y verdaderamente fieles creyentes cumplan con determinadas virtudes, o lo que se consideran determinadas virtudes en las personas. Por ejemplo, la negación, la carencia, la frugalidad, el ahorro, que lo podemos resumir como privarse, digamos, de lujos, no derrochar el dinero, no despilfarrar el dinero, no derrochar el tiempo, no perder el tiempo, dicho en términos más comunes. Alejarse, digamos, de todo interés material. Esto lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo les dije que Weber, cuando analizó la religión, se encontró con una contradicción entre lo material y lo espiritual? Bueno, entonces, está muy bien ganar todo el dinero que sea posible ganar, pero una vida puritana, alejada de todo lujo,
de todo vicio mundano, como se suele decir comúnmente, una vida de privación, de ahorro, de carencia, de negarse todo lujo. Entonces, según Marx, esto también genera una alienación, porque además Marx partía de la base de que la religión o una creencia religiosa es alienante, ¿no es cierto? Así que se conjuga todo. Entonces, concluye que si en el capitalismo se aliena tanto el obrero como el empresario dueño de los medios de producción, la sociedad capitalista es una sociedad toda alienada. Bueno, y esta situación no se iba a resolver en el capitalismo. Esta situación se iba a resolver en una próxima etapa histórica, en una próxima etapa de desarrollo histórico de la sociedad, cuando se lograra establecer el comunismo. El comunismo. Bueno, yo aquí me voy a atener concretamente a dar algunas ideas sobre el comunismo, aquí sí, siguiendo el texto de Seelig. Entonces voy a decir lo siguiente. El comunismo no sería un fin, sino un medio, no un fin, sino un medio para alcanzar una mayor libertad y humanidad, que en el capitalismo no existe. Un medio para alcanzar mayor libertad y humanidad. Sería un movimiento real, crítico y revolucionario, un movimiento real, crítico y revolucionario, para suprimir el presente estado de cosas. Mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y el reemplazo por la socialización de esos medios de producción, y junto con esto también quedaría abolido el trabajo alienado. Bueno, hasta ahí se entiende, y de alguna manera lo que dije es reiterativo de algo que ya habíamos visto. Lo que les cuesta entender es lo siguiente. Entonces, a ver si lo explico para que lo entiendan. Cuando los medios de producción estén socializados, será la sociedad, traten de seguirme, cuando los medios de producción estén socializados, será la sociedad la que pase a regular la producción general. Y de esta manera quedará liberada la productividad social, y de esta manera quedará liberada la productividad social de las ataduras de las relaciones de propiedad capitalista. ¿Estamos? Repito y ahora lo voy a explicar. Será la sociedad la que pase a regular la producción general y así quedará liberada la productividad social de las ataduras de las relaciones de propiedad capitalista. Bueno, entonces, sí. Consulta, ¿y cómo se sociabilizan los medios de producción? Por la vía revolucionaria, implica uso de la fuerza y violencia. No hay otra. Digamos, dentro de lo que es el marco de este pensamiento, no vas a ir a la fábrica y le vas a decir, señor empresario, a partir de ahora, denos los medios de producción que la fábrica la vamos a manejar nosotros. Obviamente que no. Va a ser por un camino revolucionario, Eric. Gracias, profe. No hay problema. Bueno, quiero explicar esto de, primero, para que se entienda, en el capitalismo, como los medios de producción están en manos privadas, son los empresarios, de manera individual o corporativa, los que deciden qué fabricar, qué artículos fabricar y en qué cantidad, en qué volumen. ¿Se entiende?
porque justamente ellos asumen este derecho, digamos así, por ser el dueño de la fábrica, las máquinas, todos los medios de producción. Entonces no admiten que se les diga qué tienen que hacer, no admiten que se les regule y se les planifique la producción, porque ellos son los dueños del capital, las máquinas, etc. Entonces esto lleva a lo siguiente. La producción tiene un carácter social. La producción tiene un carácter social. Desde el punto de vista de una economía regulada, no debería cada capitalista o cada empresario determinar él, de manera individual o corporativa con otros, qué se debe fabricar. Y esto en el capitalismo no pasa. En el capitalismo, concretamente, no se toma en cuenta el carácter social de la producción. En el capitalismo no se toma en cuenta que la producción tiene un carácter social. Y por eso se funden. No puede haber 130 fábricas de lo mismo. No puede haber 300 fábricas de fideos. ¿Se entiende? Porque seguramente de las 300 fábricas, por la propia competencia, y más si están cercas o si distribuyen entre los mismos clientes, de las 300, 150 van a desaparecer en algún momento. Y lo mismo en cualquier otro rubro de que se trate, sea producción industrial o sea servicios, ¿se entiende? Entonces, la producción, decía Marx, después lo voy a explicar en otro punto, tiene que estar regulada, tiene que estar planificada, porque la producción tiene un carácter social. Y esto en el capitalismo no se toma en cuenta y por eso las empresas se funden. No puede haber... Bueno, no lo analicen desde la actualidad, porque hoy, por ejemplo, tenemos grandes consorcios empresarios, que son los que se llaman los pulpos, ¿no es cierto? Monopolizan. Pero justamente, fíjense, pienso que no hay problema en dar este nombre, pero fíjense, por ejemplo, a la empresa Arcor. ¿Cuántos productos fue incorporando de muchas otras empresas, ¿no es cierto?, cuyos productos eran exclusivos de esa firma y que lo siguen vendiendo con la misma marca, pero ya no lo fabrican las empresas originales. Se los comió, como se dice, Arcor, ¿no es cierto? Los absorbió Arcor, ¿sí? ¿Está bien? Miles de productos y cada vez más. Entonces, bueno, eso en los tiempos actuales. Lo mismo en la producción láctea. Hoy en día, tenemos que pagar leche, queso, manteca al precio que se le ocurre ponerle a esa corporación, que encima es caro, y muchos son productos de primera necesidad, como la leche, por ejemplo, porque es un consorcio casi monopólico. El tema de los lácteos, ¿cuántos son? Por lo menos en Buenos Aires, 3 o 4 empresas que lo manejan. Y vos vas a ver productos con otra marca, que ¿qué son? Son marcas de segunda línea de la empresa monopólica, que tienen un nivel inferior de calidad y por eso el precio menor, o tienen menor componente graso o lo que sea. Bueno. Entonces, digamos como que el capitalismo en la actualidad ha logrado reacomodarse. Pero esto lo planteaba Marx en el siglo XIX. La producción tiene un carácter social. Los empresarios capitalistas no lo toman en cuenta. Bueno, entonces, cuando los medios de producción estén socializados, es decir, en el socialismo o en el comunismo, va a ser la sociedad en su conjunto la que pase a regular la producción. Porque ahí sí, cuando los medios de producción estén socializados, se va a tener en cuenta el carácter social de la producción. Y eso es lo que significa que la producción general va a quedar
o que la productividad social va a quedar liberada de las ataduras de las relaciones de propiedad capitalista, porque no va a haber empresarios privados. Bueno, otro tema es cómo llevas a la práctica eso. Obviamente que va a tener, ya ahí es donde vendrían para conectar las críticas de Weber al socialismo. Cuando Weber le decía, ¿se acuerdan? Después repásenlo. Cuando Weber decía, como en el socialismo los medios de producción están socializados, seguramente va a necesitar, ¿se acuerdan? Un gran aparato burocrático para manejar todo eso. Y entonces, digamos, con tremendo aparato burocrático, tremenda cantidad de funcionarios burócratas, seguramente que el sistema va a terminar siendo ineficiente, ineficaz. Y con eso le servía para decir que el capitalismo es más eficiente y eficaz que el socialismo. Bueno, tienen que conectar los temas, así les sacan mejor provecho. Bueno, después una frase célebre es cuando Marx dice que al pasar del capitalismo al socialismo, se estará pasando del reino de la necesidad al reino de la libertad. Se estará pasando del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y ahí cada hombre se podrá realizar en el ámbito que elija. Porque el hombre, si bien tiene el trabajo como una actividad muy importante, tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, es otra frase. El trabajo es importante, el trabajo nos procura los medios necesarios para la vida. Pero hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. 12, 14 horas, como era la realidad de ese momento. Así que una persona también, qué sé yo, puede, no sé, hacer una actividad deportiva, recreativa, cultural, hacer filosofía, lo que sea. Esto lo dice Marx en su texto. En el socialismo, el libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos. El libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos. Esto no pasa en el capitalismo. ¿Cuál es la frase del capitalismo contraria a esta? La frase del capitalismo contraria a esta es que pocos tienen mucho y muchos tienen poco, ¿no es cierto? El capitalismo pasa eso, pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Bueno, muy bien. Voy a pasar ahora a un tema que también les cuesta bastante entender, que lo vamos a titular así, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico constituye en Marx un pensamiento crítico, empírico, sociológico y revolucionario. ¿Sí? Constituye en Marx un pensamiento crítico, empírico, sociológico y revolucionario. Y aquí también Marx se va a basar en Hegel, tomando el concepto de dialéctica. Porque también el concepto de dialéctica es un concepto original de Hegel y no de Marx. Dialéctica, que capaz que ustedes en otra materia lo ven con determinado significado, aquí el concepto de dialéctica lo vamos a tomar con el siguiente significado. Lo vamos a tomar como antagonismo, contradicción, oposición. Así que en nuestra materia, dialéctica significa eso. Antagonismo, contradicción, oposición. Ahora, la filosofía de Hegel era de un idealismo dialéctico, mientras que Marx lo reformula hacia un materialismo dialéctico. ¿Estamos? Repito, entonces, la filosofía de Hegel era idealista dialéctica, era de un idealismo dialéctico, y Marx lo reformula hacia un materialismo dialéctico. Entonces vamos a ver el planteo dialéctico de Hegel y después el planteo materialista dialéctico de Marx.
Para Hegel, la naturaleza, la realidad, la sociedad, están gobernadas por la idea. Idea, acá hay que escribir con mayúscula la I, porque es un concepto específico. Están gobernadas por la idea y su lógica dialéctica. Aquello que Hegel llamaba idea, que gobierna la naturaleza, la realidad y la sociedad, tiene una lógica dialéctica. Idea hay que tomarlo como equivalente a la razón, el pensamiento. En algunos casos también es el espíritu, pero no me quiero meter con eso. Tómenlo como idea, como sinónimo, término equivalente de razón, pensamiento. Ahora, en Hegel, la dialéctica implica dos cuestiones. La dialéctica es tanto una manera de pensar, es decir, una manera en que se desarrolla la idea, la razón, el pensamiento. Repito, en Hegel la dialéctica es tanto una manera de pensar, es decir, la manera en que se desarrolla la idea, el razonamiento, el pensamiento, como también es la forma en que se desenvuelve la realidad y se desarrolla la historia. Así que son dos cosas la dialéctica en Hegel. Una forma de pensar, de razonar, de desarrollar lo que él llama la idea, y también es una forma en que se desenvuelve la realidad o se desarrolla la historia. Bueno, entonces vamos a ver esta dialéctica hegeliana desde las dos formas. La idea, como forma de pensar, en su proceso o desarrollo dialéctico, la idea como forma de pensar en su proceso o desarrollo dialéctico, atraviesa tres momentos. O se desarrolla, si me permiten la redundancia, en tres momentos. Se desarrolla o atraviesa tres momentos. Cada uno con su nombre. Un primer momento es la tesis. Un primer momento es la tesis. La tesis representa la posición o exposición. Posición o exposición. Un segundo momento es la antítesis o antitesis. Se puede decir de dos maneras, yo acostumbro decir antítesis, le pongo un tilde ahí. La antítesis o antitesis representa la negación u oposición. Y el tercer momento es la síntesis. La síntesis constituye o representa la negación de la negación o la conciliación de los opuestos. ¿Estamos? La síntesis es la negación de la negación o la conciliación de los opuestos. Bueno, entonces, ¿esto qué es? El desarrollo dialéctico de la idea, de la razón, del pensamiento, justamente como una forma de pensar o razonar. Pero también dijimos que constituye cómo se desarrolla la historia y la realidad. Entonces vamos a tomar como ejemplo la Revolución Francesa, que es un movimiento que nosotros ya vimos. ¿Cómo ubicamos en este esquema la Revolución Francesa? La tesis sería el antiguo régimen. La Francia prerevolucionaria, el ancien régime, sería la tesis en este esquema. El movimiento revolucionario francés sería la antítesis. Y la síntesis de ese proceso, ¿cuál es? El periodo napoleónico.
¿Se entiende? Entonces, la tesis, el antiguo régimen, la Francia prerevolucionaria, el ancien régime, la antítesis, la propia revolución, el proceso revolucionario, y la síntesis sería entonces el periodo napoleónico. Bueno. Además, Hegel planteaba otra cosa sobre este asunto. Él decía que en determinado momento la síntesis se convierte en tesis. La síntesis se convierte en tesis, a esa tesis le surge una nueva antítesis y a su vez también se produce una nueva síntesis. Y así todo el tiempo, entonces, en lo que al desarrollo de la historia se refiere, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Bueno, muy bien. También vamos a decir algo que Marx toma de Hegel. ¿Y qué es? Oponerse al positivismo, porque Hegel no era positivista. La filosofía de Hegel es una filosofía idealista, el idealismo hegeliano, opuesto al positivismo. Y entonces, tanto Hegel como Marx van a considerar que los hechos dados, y esto es una diferencia con Durkheim, que sirva de recordatorio, los hechos dados solo representan una verdad temporal y parcial que pueden ser criticados, trascendidos, modificados, como ya lo vimos. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora cómo se ubicó Marx frente a estos planteos filosóficos de Hegel. La oposición de Marx a Hegel con respecto a estos planteos está contenida en 3 frases que él va a escribir, a pronunciar. Marx va a decir lo siguiente. Con esto se separa de su maestro, casi definitivamente. Dice, toda la filosofía, hasta Hegel, dice Marx, toda la filosofía hasta Hegel ha sido pura teoría. Ahí ya lo mató, ¿no? Ha sido pura teoría. Pensamiento puro e inmaterial que deja las cosas como están. Es teoría lo de Hegel, dice Marx, ¿no? Toda la filosofía hasta Hegel ha sido pura teoría, pensamiento puro e inmaterial que deja las cosas como están. Y claro, porque a Hegel no le interesa. Hegel no era un revolucionario. Hegel, desde la perspectiva ideológica actual, digamos que era un liberal. O por ahí iba ambivalente en eso, ¿no? Bueno, otra frase de Marx es esta. Toda la historia de la filosofía hasta Hegel, toda la historia de la filosofía hasta Hegel, se ha dedicado a interpretar el mundo. Ha llegado la hora de transformarlo, dice Marx. Toda la historia de la filosofía hasta Hegel se ha dedicado a interpretar el mundo. Ha llegado la hora de transformarlo. Ahora después le voy a contar algo sobre esta frase. Y otra frase es esta. La realidad política y social de la época, la realidad política y social de la época es contradictoria. Niega la filosofía. Es necesario conciliarla mediante una praxis revolucionaria. Praxis con X. Y S al final. Praxis. Praxis es como práctica. Es necesario conciliarla mediante una praxis revolucionaria. Lo que quería comentarle a nivel anecdótico es que
Cuando murió Marx, lo sepultaron en el cementerio de Highgate, en Londres. Le hicieron ahí una especie de mausoleo, permanece. Y como se suele acostumbrar a personajes de esta talla, semejante trascendencia y dimensión, se los recuerda con una frase que lo represente. Imagínense ustedes que en un hombre de tanta trascendencia y tanto que escribió, qué frase elegir, todo un desafío. Eligieron la segunda que les acabo de decir, un poco cambiada. Esa es la frase que está en la lápida del mausoleo. Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, hay que transformarlo. Bueno, es más o menos la segunda, un poquito cambiada. Entonces, digamos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que a la dialéctica hegeliana, Marx le agrega una praxis revolucionaria. Una praxis revolucionaria. Marx está diciendo, basta de teoría, basta de filosofar, basta de teoría, basta de filosofar, de hacer teorías sobre el mundo y las cosas. Lo que hay que hacer con el mundo es cambiarlo, hay que transformarlo la realidad. ¿Se entiende? Bueno, una praxis revolucionaria, una práctica revolucionaria. Basta de teoría, filosofía, etc. Bueno, vamos a otra cuestión también dentro de este tema. Para Hegel, todo lo real es racional. Todo lo real es racional. Y todo lo racional es real, decía Hegel. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Lo que existe como realidad, lo que sucede en la historia, tiene un carácter racional. O lo tendrá algún día. O sea que, para que lo entiendan, Hegel está justificando que todo lo que pasa en el mundo y la sociedad obedece a una razón de ser, a una racionalidad. Es racional. Con lo cual entonces, desde el pensamiento de Marx, vamos a decir que para Hegel es racional que el proletariado sea explotado. Bueno, entonces para Marx, eso era Hegel. Para Marx, en el mundo humano, hay un elemento irracional que mientras exista se está negando la razón. En el mundo humano hay un elemento irracional que mientras exista se está negando la razón. Ese elemento es la existencia del proletariado. El proletariado carece de propiedad, no accede a la cultura, no es libre, ha perdido sus atributos como personas. Entonces, al existir una clase en esas condiciones, la razón no está realizada. El proletariado queda excluido de la racionalidad. Bueno. Y esto es entonces el materialismo dialéctico de Marx. Entonces ven cómo Marx toma la dialéctica hegeliana y la reformula hacia un plano material y concreto de la existencia humana. Muchos críticos de Marx que no han profundizado debidamente o ejercen críticas maliciosas, digamos,
A propósito, dicen que el pensamiento de Marx es materialista porque él únicamente tomaba en cuenta lo económico, no tomaba en cuenta los valores humanos, la espiritualidad humana, el qué sé yo. Van a escuchar a varios, o van a leer a varios críticos decir que es un pensamiento materialista en este sentido. Pero en verdad, el pensamiento de Marx es materialista porque él siempre realiza sus análisis tomando en cuenta la existencia material y las condiciones materiales, perdón, lo digo mejor, las condiciones materiales de vida y existencia de la persona. ¿Se dan cuenta? Las condiciones materiales de vida y existencia de las personas. Por eso es un pensamiento materialista. Entonces toma la dialéctica hegeliana y la reformula a son materialismo dialéctico, tomando en cuenta cuáles son las condiciones materiales de vida y existencia del proletariado, y diciendo además que es necesario desarrollar una praxis revolucionaria, una práctica revolucionaria. Basta de hacer filosofía, basta de hacer teoría sobre el mundo, sobre las cosas, sobre las clases. Lo que hay que hacer es cambiar el mundo, transformar el mundo. Bueno, muy bien. Vamos a otra temática y ya con esta voy cerrando la clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aplicar el análisis materialista y dialéctico de Marx al funcionamiento del sistema capitalista. Vamos a aplicar el análisis materialista y dialéctico de Marx al funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, que lo que vamos a hacer es, de alguna manera, junto con Marx, poner al descubierto la dialéctica del capitalismo, o también podríamos decir, vamos a poner al descubierto las contradicciones del sistema capitalista, porque dialéctica es lo mismo que contradicciones. Antes de entrar de lleno en el tema, voy a hacer una breve introducción que nos va a servir. Marx había podido comprobar que el capitalismo venía sufriendo crisis cíclicas, de ciclo, cíclicas, ¿no? Saben que la economía tiene un comportamiento cíclico. Si lo representáramos gráficamente en el tradicional eje de coordenadas cartesianas, vamos a tener una curva ascendente en momentos de crecimiento y desarrollo, y una curva descendente en momentos de recesión y estancamiento de la economía. Ese es un comportamiento cíclico que es típico, más que nada del sistema económico capitalista. Entonces, Marx había comprobado que el capitalismo venía sufriendo crisis cíclicas aproximadamente cada 10 años, pero de las cuales siempre había logrado recuperarse. Y pensaba que en algún momento el capitalismo iba a sufrir una nueva crisis que sería la última total y definitiva, como resultado de su propia dialéctica, resultado de sus propias contradicciones. Marx decía, el capitalismo no es un orden inmutable, un orden social inmutable. Él decía, es el eslabón de una cadena, el eslabón débil de una cadena. Es un fenómeno temporario, susceptible de cambio, y que está expuesto a las contradicciones del sistema. Bueno, bien. Paso a explicar entonces esto. El capitalismo tendría una contradicción básica fundamental. Una especie de contradicción madre, digamos así, una contradicción básica fundamental,
de la cual se derivan dos líneas de contradicciones. La contradicción básica fundamental se da entre la propiedad privada de los medios de producción y la necesaria, hay que escribir eso, necesaria socialización de las fuerzas productivas. Acá les incorporo un concepto nuevo, el de fuerzas productivas. Ya vamos a ver. También podríamos decir socialización de los medios de producción, pero fuerzas productivas es más amplio porque comprende a los medios de producción. Entonces vamos a poner el concepto más general. Entonces repito, el capitalismo tendrá una contradicción básica fundamental entre la propiedad privada de los medios de producción y la necesaria socialización de las fuerzas productivas. De ahí se derivan dos líneas de contradicciones. Una a nivel económico y otra a nivel de las clases sociales. ¿Qué pasa a nivel económico? A nivel económico, la organización de la producción, la organización de la producción al interior de las fábricas capitalistas, se realiza sin planificación ni regulación. La organización de la producción al interior de las fábricas capitalistas se realiza sin planificación ni regulación. Y acá les voy a señalar un error. Muchas veces ponen sin control, y está mal, porque control de la producción el empresario hace. Lo que no hace es planificar. Entonces, se realiza sin planificación ni regulación. Y esto lleva, dice Marx, a la anarquía y deformación de la producción. ¿Estamos? La producción sin planificación ni regulación lleva a la anarquía y deformación de la producción, que no son simples palabras, sino conceptos específicos que significan lo siguiente. Hay anarquía de la producción cuando el volumen de la producción supera el nivel de consumo de la población. Cuando la cantidad de productos ofertados al mercado, para decirlo de otra manera, es muy superior a la cantidad de productos que la población demanda. La oferta supera ampliamente a la demanda, si nos manejamos con la ley clásica de la economía liberal. Ahí se anarquiza la producción y se deforma cuando el tipo de productos no coincide con las necesidades de la población. Esa es la deformación de la producción. Y esto, en definitiva, ¿en qué termina? En una crisis de sobreproducción. Es decir, que es una contradicción entre la producción y el consumo. Por esto que expliqué recién. ¿Y en qué va a derivar finalmente? En una crisis de sobreproducción, donde la oferta supera la demanda, ¿no es cierto? El volumen de lo producido supera muy ampliamente al volumen de lo consumido. Y esto se contrapone con la clásica ley de oferta y demanda de la economía clásica liberal, que ustedes habrán visto o verán, donde si trazamos, ¿no es cierto?, dentro del eje de coordenadas cartesianas, las curvas de oferta y demanda, en donde se cruzan oferta y demanda, ese es el punto de equilibrio del mercado, ¿sí? ¿Lo vieron? Bueno, entonces ese es el punto de intersección entre la oferta y la demanda. Ahí es donde el mercado, según la economía liberal, alcanza un punto de equilibrio. Donde la oferta igual a la demanda, también se puede decir todo lo que se produce se consume. Entonces, a ver, para que se entiendan los análisis de diferentes perspectivas, si nosotros fuéramos empresarios,
queremos hacer una inversión de capital para fabricar determinado producto, ¿qué pasa? Tenemos estas dos formas de verlo. Los economistas liberales nos van a decir, no, fabrica lo que se te ocurra. ¿Qué querés hacer? ¿Caramelo? Hacé caramelo. ¿Querés fabricar fideos? Fabrica fideos. Ah, ¿y cuánto hago de cada? Y hacé lo que se te ocurra, lo que te dé la fábrica, miles de kilos. Total, hay una ley que dice que la oferta iguala a la demanda y que todo lo que se produce se consume. Cuando vos, inclusive haciendo uso de la publicidad, que es otro tema que no lo voy a considerar, porque no le quiero ampliar mucho más de lo que está en el texto, pero el economista liberal nos diría, miren, ustedes cuando den a conocer el producto a la gente lo conozca, apenas lo conozca va a empezar a comprar. Y vas a vender todo lo que fabricas. Eso diría el economista liberal. El economista que viene asesorado por Marx, o sigue las ideas de Marx, va a decir, no, ustedes están locos, ¿qué van a hacer? No, hay que planificar y regular la producción. Primero y principal, ¿qué vas a fabricar? ¿Autos? No, olvidar. La gente no tiene para comprar pan y arroz y vas a querer venderle autos. ¿Se entiende? O qué sé yo, no sé qué otro artículo, lo que sea, más o menos equivalente. No sé, ¿qué vas a fabricar? ¿Heladera? Sí, sí, es un producto que la gente necesita, pero qué sé yo, ¿por qué no fabricás algo mejor que sea no más útil, porque es útil obviamente, pero que esté más al alcance de lo que es el nivel de ingreso de la gente hoy? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, tal que lo va a decir, sí, hacelo, fabricar lo que se te ocurre y la cantidad que te ocurra que te vas a cansar de venderlo. Y otro va a decir, no, pará, no. Tenés que fabricar algo que la gente vaya a comprar y querer, porque puede pasar, a ver, si yo fabrico autos o si fabricamos autos, sí se van a vender, pero se va a saturar el mercado, la demanda, porque, porque el segmento de población que tiene el nivel adquisitivo para comprar el automóvil que le vamos a ofrecer es limitado. Ahora les voy a contar lo que pasó en la crisis del 30, pero primero se los adelanto ya, sí, justamente, Franco, se tiraron autos al mar en la crisis del 30. Se alimentaron locomotoras con granos de café. ¿Por qué? Porque esto que decía Marx pasó, ya que ahí un alumno me daba el pie. Pasó, fue la crisis del 30, la crisis famosa de sobreproducción, porque cuando hablamos de la crisis del 30, repetimos como loros y como un versito, la crisis de la bolsa de valores de Nueva York, la crisis de Wall Street, el Viernes Negro, bueno, de 1929. Sí, pero las acciones eran de empresas y fueron las empresas las que quebraron porque entraron en sobreproducción. Entonces el capitalismo apela a veces a esta lógica, a derrochar mercaderías, o si no, busca la canalización del excedente hacia los mercados externos, en el mejor de los casos, o el peor de los casos, que es la guerra. La guerra, la industria de guerra. Tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra, creo que también en un momento ya lo había dicho en clases anteriores, estuvieron precedidas de dos grandes crisis capitalistas. La Primera Guerra por la crisis capitalista de 1873 y la Segunda Guerra por la crisis capitalista del 29, la Gran Depresión del 30, la Gran Depresión económica del 30. Bueno, la otra contradicción, y con esto ya cierro y seguimos la próxima, es a nivel de las clases sociales, entre la burguesía y el proletariado. Entonces, una es a nivel económico, entre producción y consumo, y la otra es a nivel de las clases sociales, entre la burguesía y el proletariado. Marx decía, los burgueses, los empresarios burgueses, no se dan cuenta que están generando a sus propios sepultureros. Es decir, manteniendo a los trabajadores tan explotados y con salarios de subsistencia, un día se van a levantar contra ellos. Bueno, es una metáfora, obviamente, ¿no? Una metáfora que puede ser realidad, porque como preguntaba un alumno antes,
cómo se opera la socialización de los medios de producción. Y va a ser vía revolucionaria violenta, no queda otra. Igual hay algunas cosas que después las dejo para comentar para la próxima, porque el pensamiento de Marx es un tanto mecanicista, porque Marx decía, o consideraba que para llegar al socialismo primero había que pasar por el capitalismo. Vieron con esa interpretación económica de la historia que les hice antes. Y resulta que la primera revolución comunista, la revolución bolchevique de octubre de 1917, ocurrió en Rusia, que era un país recontra atrasado económicamente, de producción agraria feudal, semifeudal. Mientras muchos países europeos occidentales ya estaban en la segunda revolución industrial, porque esa revolución en Rusia fue en 1917, dentro del marco de la Primera Guerra, hecho sea de paso, en Francia no había, en Rusia no había electricidad. Los otros países ya estaban fabricando aviones, autos, prácticamente. Los hermanos Lumière ya estaban desarrollando una cinematografía. En Rusia no había electricidad. Así que una de las primeras tareas del gobierno revolucionario bolchevique fue extender las redes eléctricas por todo Rusia. Después se convirtió, digamos, en el gran gigante del acero. Stalin significa acero. Joseph Stalin. Bueno, igual más o menos ya lo di todo. Bueno, propongo dejar acá entonces y nos volvemos a encontrar el lunes. Y ya pienso que el lunes ya estoy cerrando la sociología de Marx, a lo sumo nos quedará un pedacito el jueves, y ya entonces después, sobre el fin de la semana que viene, les voy a estar enviando la primera evaluación formativa, el primer proceso. Bueno, gracias. Hasta el próximo encuentro del lunes. Que sigan bien. Gracias, profe. Gracias.